Bien, muchachos, buenos días. Les saluda el profesor Henry Echa. Vamos a seguir con la explicación de toda esta cronología de literatura peruana. Vamos a llegar hasta diciembre, vamos a tratar de acabar todo lo que es literatura peruana. Hay que hablar un poco de Chocano, Mario Vargas Llosa, César Vallejo, entre otros. La última clase hicimos los dos primeros, vamos a llamarles así, momentos literarios en la literatura peruana. ¿No es cierto? Hablamos de literatura quechua y literatura de la conquista. Quisiera que me ayudes. Eh, ¿Cuál es la principal característica de la literatura quechua? Vamos, ¿cuál es la principal característica de la literatura quechua? Hemos dado una serie de características la clase anterior y ahora te estoy preguntando por una de las características, ¿no? Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Rocío Vázquez. ¿Cuál crees, Rocío, que sea la característica principal de los quechuas o de la literatura quechua, no siendo preciso? Gracias. Vamos a preguntarle a Yasmin Arias. Arias, ¿cuál crees que sea la característica principal de la literatura quechua? El oralismo. Daniela, ¿cuál crees que sea la característica principal de la literatura quechua? La agricultura, podría Mm, ser. está cerca, pero no es la agricultura. Claro, los quechuas practicaban la agricultura, ¿no? Su fuente de ingresos o su principal columna económica era la agricultura, claro que sí, como lo dice también Yasmin Arias por acá, ¿no? En el chat. Pero no, hay una característica, algo que trajeron los españoles que nosotros no teníamos. ¿Qué trajeron los españoles que nosotros La no teníamos? religión, Nosotros no teníamos religión, nosotros creíamos en el Inti, en el sol, ¿no? Uno se arrodillaba y daba gracias a los apus, hacía Falta Pachamama. de, falta de originalidad. Originalidad, no, los quechos también éramos muy originales, ¿sabes? Por ejemplo, teníamos como dioses al puma, al cóndor, si éramos originales, pero los españoles trajeron algo que nosotros no teníamos, o supuestamente hasta el momento no hay historiador. Rostorowski es una historiadora, investigadora, pero no trata a profundidad esto que te estoy preguntando. Si se te ocurre decir enfermedades como la sífilis, ¿no? O profesor, de los españoles trajeron los perros, sí, los caballos, sí, pero los españoles trajeron algo muy importante que cambia nuestra perspectiva, nuestra mirada del mundo. La escritura. la escritura, profesor. La escritura, muy bien, la escritura, enseña, traen la escritura. Profe, ¿nosotros no conocíamos la escritura? No, nosotros no conocíamos la escritura. ¿Ya? Habían pues unos sistemas de comunicación que por ahí dice que pueden ser los tocapos, ¿no? Pero no conocíamos propiamente una escritura, vamos a llamarla así, fonética o fonológica como la que tenían los españoles. ¿Ya? Si te preguntan en el examen, que ya viene la siguiente semana, la pregunta número 6 o 7, ¿cuál es la principal característica de los españoles? Tú tienes que, perdón, de la literatura quechua, tienes que decir que es o era básicamente pues oral. ¿Ah? La literatura quechua era oral. Todo era a nivel pues de cantos, ¿no? Ahora, en la literatura quechua, siguiente preguntita para todos, en la literatura quechua aparecen tres géneros literarios, ¿no? El épico, el lírico y el dramático. En el épico vamos a desarrollar los mitos y leyendas, ¿no? Los mitos, por ejemplo, de la creación del mundo de Cundiraya Viracocha. En leyendas tenemos Manco Cápac y Mamaullo, la más conocida. En los cantos, te pregunto, habían algunos cantos, como por ejemplo el Aymorray, el Urpi, ¿no? El Araranguay, el Ayataki, el Ayi, pero hay uno que es muy importante y que se llama el Jarawi. ¿Qué cosa es el Jarawi, muchachos? ¿Qué es el Jarawi?
Profesor, un ratito lo voy a googlear. Canto de amor doliente. Muy bien, es un canto de amor doliente. Hasta que googlees ya pues te ganó tu amigo Chiroque. Es un canto de amor doliente, ¿ya? El jarawi es uno de los cantos, si no el más importante del mundo quechua. Se asemeja mucho, pues, a estos cantos que en la actualidad hay, ¿no? Es, por ejemplo, haciendo una analogía, podría ser, pues, esas baladitas tristes, ¿no? Esas baladitas súper, súper, mega, hiper, archi tristes que uno escucha cuando le rompen el corazón. Igual en aquel tiempo, ¿no? En el momento de los quechuas, porque no pienses que los quechuas eran de cartón o de piedra, también le rompían su corazoncito. Cuando le rompían el corazón a los quechuas, ¿no? Ellos cantaban un jarawi. ¿Qué es un jarawi, profesor? Grábatelo muy bien o toma apunte de esto. Es un canto de amor doliente. Pregunta para el público. ¿En qué lengua estaba? ¿En castellano o en quechua? Quechua. Quechua. Muy bien, estaba en quechua, Yucra, muy bien, estaba en quechua, claro que sí. ¿Por qué en quechua, profesor? Porque estamos en la literatura quechua, pues todavía no llegaban los españoles, ¿ya? Siguiente preguntita, antes para pasar al siguiente tema que nos concierne hoy. ¿Cuál es la obra dramática más importante en el mundo quechua? Ollantay. Ollantay. Muy bien, Vigil, muy bien, Yucra. Es Ollantay. Ollantay, profesor, es historia de amor prohibido, ¿no? Es como la novela mexicana Los ricos también lloran, donde un personaje de clase baja se enamora de un personaje de clase alta, que en este caso va a ser Ollantay, se enamora pues de la hija del Inca. Imagínate enamorarse de la hija del Inca, ¿no? A ver, enamórate de la hija de Putin, del presidente ruso, ¿no? Profesor, ¿no? Putin es de repente, si trato mal a su hija, me desaparece, posiblemente, ¿no? Igual, el Inca era gobernador de un montón de tierras, de los cuatro suyos, era representante de la tierra, del sol, ¿no? Era un representante del sol, del Inti, era, dice, la reencarnación del sol en en la tierra. Por tanto, no podías ni siquiera mirarlo a los ojos. Pero Ollantay fue más allá. Ollantay se fijó en su hija, ¿no? En la hija. ¿Cómo se llamaba la hija de Pachacútec? Solo para entendidos. ¿Cómo se llamaba la hija de Pachacútec? ¿Ah? Espera, profesor, voy a googlear. Muy bien, está la gente que googlea, me da gusto. Imazuma, pues, profe, Imazuma, ¿cómo no vas a ver? Imazumac, ¿no? No, ¿qué me estás hablando? No es Imazumac, me has hecho confundir, no es Imazumac. Imazumac es la hija de Pachacútec se llama Cusicoyur, muy bien, Rivas, es Cusicoyur, ¿no? Estrella hermosa lejana o estrella hermosa, la traducción. Cusicoyur es la hija, la princesa, ¿no? Se enamoran con Ollantay, el padre Pachacútec se opone a esto y Pachacútec lo que hace es perseguir a Ollantay, ¿no? Persigue a Ollantay, encierra a su hija, Cusicoyur, pero Ollantay ya había dado, pues, un piquetazo, ¿no? Ollantay ya había tenido cositas con la princesa y producto de eso nace una hija, y esa hija va a tener el nombre de Cusicoyur. Pasan años, pasan aproximadamente 12 años, ¿no? Y en ese transcurso de años Pachacútec muere y el que asume, escucha bien, el que asume el poder, el que asume el imperio o las riendas del imperio es Tupac Inca Yupanqui, que es el hermano mayor, varón de Cusicoyur. Cusicoyur está encerrada. Después de un tiempo, Tupac Inca Yupanqui toma preso a Ollantay, ¿no? Lo perdona, y cuando acaba la conversación entre Tupac Yupanqui y Ollantay, aparece una pequeñita, ¿no? La pequeñita está molestando, molestando y le dice, allá Inca, en las noches hay una mujer que llora, grita y gime por las noches. Van todos y encuentran que esa mujer que se quejaba de tristeza era pues Cusicoyur. Ollantay reconoce a Cusicoyur, se abrazan, reconoce a la pequeña también como su hija, y al ver esto, Tupac Inca Yupanqui decide darle a Ollantay una segunda oportunidad. Incluso lo vuelve gobernador, ¿no? Le da el poder para que pueda regir sobre
el imperio del Antisuyo. ¿Ya, muchachos? Luego viene el periodo de la conquista, el periodo donde aparecen las crónicas y las coplas, ¿no? El más grande cronista es sin duda el primer peruano espiritual, que es el Inca Garcilaso de la Vega. Pregunta, muchachos, ¿cómo se llama la obra del Inca Garcilaso de la Vega? La obra más conocida. Espere, profesor, voy a googlear. ¿Comentarios reales? Muy bien, Yucra, los comentarios reales de los incas, que está dividido en dos partes. Si tú quieres postular a las universidades nacionales, ya sea San Marcos, Villarreal, Agraria, Uni o Callao, esa pregunta ya ha venido varias veces, te dateo, esa pregunta ya ha venido muchas veces, ¿no? Te preguntan sobre las partes. Tiene dos partes. La primera parte nos habla acerca de todo lo que tiene que ver con los quechuas y con los incas, ¿no? Todo el imperio inca. Ojo, solo el imperio inca. Mitos, costumbres, leyendas, gobernadores, etc. Todo lo que tenga que ver con los incas, con la cultura quechua. La segunda parte de los comentarios reales de los incas, ahí la cosa cambia, porque ahí ya trata solamente, escucha bien, solamente desde la llegada de los españoles en adelante, ¿ya? Aproximadamente, pues, me parece que toma hasta el segundo virrey, si mal no recuerdo. ¿Ya? Habla de la llegada de los, vamos a llamarlo así, de los conquistadores. Almagro, Pizarro, Luque y el cura Valverde, ¿ya? Y la pelea que hay entre ellos, todo eso nos va a narrar en la segunda parte. ¿Cómo se llama la segunda parte, profesor? Historia General del Perú. ¿Ya, muchachos? Hemos hecho un pequeño repaso y ahora rápidamente vamos a pasar a literatura colonial y emancipación. Habrás escuchado del término colonia, ¿no es así? Profesor, antes las Islas Malvinas eran colonia, me parece, de Inglaterra, ¿no? Era colonia de Inglaterra, profesor. Por los años 70 comenzaban a pelearse estos dos países. La guerra la va a ganar Inglaterra. Años después, un señor de 1,68 m, ¿no? En el Mundial, me parece de México 86, le gana, ¿no? Le gana en una competencia de fútbol, le gana pues el partido con una de las jugadas más impresionantes, ¿no? Nos referimos al señor Diego Armando Maradona, que hace poco nos ha dejado, pues lamentablemente, ¿no? Eran colonia, ¿no? Las Islas Malvinas eran colonia de los ingleses. Cuando decimos colonia, le pongo una estrellita. ¿Quién me dice qué cosa significa o qué cosa representa el término colonia? Espere, profesor, voy a googlearlo. Vamos, yo sé que tú sabes. ¿Qué cosa refiere o a qué refiere el término colonia? Al término colonia se hace referencia a pertenencia. Antes nosotros éramos colonia de los españoles. Literatura de la conquista, escucha bien, literatura de la conquista se da cuando los españoles llegan. Están llegando, se enteran de que aquí en estas tierras hay plata, hay oro, hay tierras, hay mujeres bellas, hay hombres que lo pueden hacer esclavos y empiezan a llegar a montón. Llegan, ¿no? Ese es el periodo de la conquista, porque entre comillas nos están conquistando. Pasan unos 10, 15 años aproximadamente y los españoles nos van a colonizar. ¿Cómo es eso de colonizar, profesor? Quiere decir que los españoles a estas tierras las hacen suyas. Formalmente ya somos parte de los españoles. Y a ese momento se le llama el periodo colonial. Muchachos, tenemos, por ejemplo, aquí algunas generalidades. Dice, la literatura colonial fue básicamente una prolongación de la literatura española. Claro, antes estábamos en literatura quechua, ¿te acuerdas, no? Llegan los españoles y se acaba esto.
llegan los españoles y empieza a la literatura y la conquista, ¿no? Llegan los españoles de a poco, van llegando de a poco, llegan, pero con el paso del tiempo, ¿no? Dicen, no, estas tierras ya es propiedad de España, porque puede venir Portugal y puede decir que sus tierras. Puede venir Inglaterra y puede decir que ellos encontraron primero estas tierras. Así que hay que declarar que estas son tierras de los españoles, ¿ya? Y es por eso que los españoles también traen su literatura y nos vamos a manchar de esa literatura que, vamos a llamarla así, que practicaban los españoles. Por eso dice acá, la literatura colonial fue básicamente una prolongación de la literatura española. Y acá tenemos una imagen, dicho sea de paso, muy bonita, ¿no? Mira la parte política acá, la parte religiosa acá, porque recuerda que los españoles trajeron la religión, ¿no? Y la religión llegó para quedarse, así como hoy en día el Perú es un país laico. ¿Listo? Dice, en el siglo XVI y parte del siglo XVII corresponde al periodo clásico o siglo de oro de las letras españolas. Acá nos van a hablar, o te voy a hablar, de que la literatura colonial es una extensión, claro que sí, es una prolongación, claro que sí, de la literatura española, y tiene 3 periodos. Mira, por favor, clásico, barroco y francés. Repito, clásico, barroco y francés. Profesor, quiero en dibujitos. Ahí están dibujitos. ¿Ya? Mira, por favor, eso te va a venir en la práctica y en el examen. ¿Cuáles son los periodos? Periodo clásico, periodo barroco y periodo francés. El primer periodo es el periodo clásico, siguiente periodo barroco y el siguiente periodo el francés. Habían 3 vertientes, habían 3 formas de hacer literatura en el mundo colonial: clásico, barroco y francés. Recuerda, en el periodo colonial, el peruano de la época, ¿ya?, tenía que ajustarse a las leyes y a las normas que proponían o imponían los españoles. Si el español decía que tú solamente sirves como animal de carga, tenías que servir como animal de carga. Si el español decía que tú no debes adorar al Inti, tú no debes arrodillarte ante el sol. ¿Qué haces arrodillándote al sol? Tú tienes que arrodillarte solamente ante Jesús, ante Jesús, ante Dios. Cosas así, tú tenías que creer. Profesor, ¿y qué pasa si yo me rebelaba? Ah, si te rebelabas, te pasaban 2 cosas. Te castigaban durísimo, como cuando jalas 3 cursos y tu mamita te espera, ¿no? O la muerte. Esas son las 3 formas. O las 2 formas, perdón. Vamos a ver por periodos. Periodo clásico. Mira, por favor, aquí a ustedes, a las mujeres, ¿no? A Yasmín, a Borges, a Lea, ¿no? A las chicas, a Rocío, que profesor, a mí me interesa el feminismo, profesor, el feminismo abajo, perdón, el machismo abajo, ¿no? Mujeres arriba, profe. Muy bien, pero tienes que saber al menos quién es una de las primeras, si no la primera mujer de la literatura peruana. Y estamos hablando de Amarilis, que su nombre correcto era María Rojas, o algunos dicen que era María Tello. Profesor, ¿y por qué no se puso su nombre? No, no se estila en aquel tiempo, no se estilaba poner el nombre de la persona. Ponían básicamente, pues, o se asignaban un seudónimo, en este caso Amarilis. Escribió una obra que se llama Epístola a Abelardo. Epístola a Abelardo. Epístola es carta. Esta obra fue dedicada a Lope de Vega. Lope de Vega, el hermoso, ¿no? El bello, el grandioso. Lope de Vega era el hombre perfecto que cualquier chica pudiera querer. Físicamente atractivo y con una inteligencia voraz. Escribió más de 1600 libros, imagínate. Y yo con un librito he sufrido. Acá, Fray Diego de Ojeda. Fray Diego de Ojeda era un hombre entregado a la fe, un hombre religioso. Hace una obra que se llama La Cristiada. Y La Cristiada es un poema épico que nos muestra, escucha bien, nos muestra los últimos días o los últimos momentos de Jesús en la cruz, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos?
Pregunta, ¿todo bien? Y todo bien. ¿Están Fray en... Diego de Ojeda es peruano. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Es que como hay un silencio abismal, yo pienso que profesor han dejado su cámara prendida y yo estoy hablando como loco aquí. No creo, ¿no? Ya voy a crear un programa donde yo pueda ver a partir de tu camarita. Sigamos. Profesor, tenemos al periodo barroco. Acá tenemos a los Juanes. Juan del Valle Caviedes y Juan Espinosa Medrano. Este datito apúntalo si puedes, por favor. También ha venido en los exámenes de admisión. Juan del Valle Caviedes es el precursor del costumbrismo peruano. Es el precursor del costumbrismo peruano, Juan del Valle Caviedes. Juan del Valle Caviedes es un poeta de clase alta, que en algún momento lo pierde todo, y todas sus cosas las va a vender a un lugar que se llama La Ribera, que es como una especie de Cachina de la época. Entonces en ese lugar se sentaba a escribir, y la gente que pasaba por ahí le decía, mira, el poeta de La Ribera, ¿no? Juan del Valle Caviedes. Su obra más importante, El diente de Parnaso. Juan Espinosa Medrano, un hombre muy culto, ¿no? Muy culto. Esto de indígena está de más, si me pasó. Un hombre culto que rescata, ¿ya? Rescata a un escritor español que se llama Góngora, que ya le hemos visto. Y hace una obrita que se llama Apologético en favor a don Luis de Góngora. También tiene una obrita que se llama La Novena Maravilla, entre otros. El otro periodo se llama el periodo francés, donde aparece Pedro Peralta y Barnuevo, también conocido como el Doctor Océano. Una obra muy conocida es Lima Fundada. El otro autor es Alonso Carrión, también conocido como Concolor Corvo. El Lazarillo de los Ciegos Caminantes es la obra que lo va a representar. ¿Ya? No hay que olvidarlo. Periodo francés, periodo barroco y periodo clásico. Profesor, dice periodo francés, que nosotros no teníamos solamente influencia española. No. En el Perú hay muchas influencias. Empezamos con la española, porque llegaron los españoles, y luego los franceses. ¿Qué, profe? ¿Llegaron franceses también? O sea, profesor, ¿tengo sangre francesa corriendo por mis venas? No, no, muchacho, no te hagas ilusiones. No te hagas ilusiones. Decimos periodo francés porque los franceses le metieron su literatura a los españoles, y a su vez los españoles trajeron esa literatura que les dieron los franceses. ¿Ah? Ah, profe, pensé que mi apellido iba a ser Rousseau, Mermesier. No, 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 no. Seguimos con los apellidos Hacha, Rojas, ¿no? Gil, ¿no? Literatura y la emancipación. A ver, profesor, esto de la emancipación, ¿cómo es? Toma apunte, por favor, y esto nos importa a nosotros como peruanos. Tú que paras posteando de repente, profesor, sí, hay que ir a la marcha, ¿no? Inti, profesor, un muchacho que pobre, falleció, murió, lo mataron o lo asesinaron, ¿no? Brian también, profe, vamos a rescatar muy bien. Déjame decirte que aquí nace, en este periodo, del momento de la emancipación, nace ese fervor de rebeldía, nace esa idea de querer ser libres. Pregunta, a ver si alguno me puede ayudar con esto. Pregunta al público de Perusalén. ¿En qué año se proclama la independencia del Perú? 1821. Sí, 1821. Muy bien, Daniela, dije 1821. Acá te agarro. ¿Quién proclamó la independencia del Perú? ¿Cómo, profe? ¿Quién proclamó la independencia del Perú? Don José de San Martín. Don José de San Martín, muy bien. Esta pregunta sí no la sabes, así la googlees. ¿Dónde proclamó la independencia San Martín? Profesor, voy a googlearlo. Fue algo como que un estrado, creo que en Lima. En Lima, muy bien. En el lugar, en No, la plaza donde hoy en día lleva su nombre. Ahí donde la gente se reunía para ir a la marcha,
Ahí. Es por eso que si tú vas a la Plaza de San Martín, vas a encontrar a San Martín. Hay una estatua enorme, San Martín y un caballo. Esa es la Plaza de San Martín. Ahí San Martín proclama la independencia. Ahora tú dirás, profesor, está la estatua de San Martín, muy bien, sí, pero déjame decirte algo y no te decepciones por esto. San Martín y Bolívar nos ayudaron en la independencia del Perú, pero ellos no fueron los gestores, o sea, ellos no iniciaron el proceso de independencia, que se llama emancipación. Ellos solamente vinieron en la última parte. Ellos vinieron al final. Profesor, entonces, ¿quiénes son los que vinieron al inicio, los que gritaron rebeldía, los que gritaron nunca más hay que dejarnos azotar por los españoles, nunca más hay que dejarnos oprimir por los españoles? ¿Quiénes fueron esos? Los próceres y los precursores. Los próceres y los precursores. El proceso de emancipación quiere decir independizarse. O sea, esta idea loca de querer ser libres, por primera vez, aparece en el momento de la emancipación, que nosotros, los literatos, la llamamos literatura de la emancipación. ¿Ya? Vamos a contarte rápidamente qué cosa es la emancipación. Aparecen, por ejemplo, pues los hermanos Gutiérrez, aparece Vigil, aparece Túpac Amaru, segundo, ¿no? Entre otros, y comienzan a buscar la independencia del Perú. Dijeron no, ya no a los españoles. Estos españoles de la madre patria, hay que expulsarlos. Ya no hay que dejarnos quitar nuestro dinero bajo unos impuestos altísimos. Ya no hay que ser más esclavos de los españoles. Ya no hay que estar bajo el yugo de los españoles. Así que rebeldía, muchachos. Y todos los peruanos de aquella época se levantan contra los españoles. ¿Te imaginas si hubiera habido Facebook o Twitter o WhatsApp en aquel momento? ¿No? Imagínate, por ejemplo, a nuestro amigo Hipólito Unanue poniendo en su Face: gente, nos vemos en la Plaza de San Martín a las 5. Toda la gente, ¿no? Todos los peruanos con su antorcha, sus banderas, cantando nuestro himno, ¿no? O te imaginas a Túpac Amaru también. Gente, la rebeldía es hoy día a las 2. Traigan palos, picos, piedras, antorchas, suegras, traigan todo. Vamos a matar a los españoles. ¿Te imaginas? Alucinante, ¿no? Pero no pasó así, pues. No había redes sociales en aquel tiempo. Entonces, el proceso de emancipación es eso, muchachos. Empezar a buscar la independencia del Perú, que luego va a acabar con la corriente libertadora del sur, que va a encabezar nuestro amigo argentino, don José de San Martín. Introducción. Durante las últimas décadas de la dominación hispánica, o sea, española, el sistema colonial atraviesa por una profunda crisis causada por el descontento ante las reformas administrativas y surgimiento de movimientos sociales como la rebelión de Túpac Amaru. O sea, en cristiano, los españoles ya tenían problemas. ¿Problemas por qué, profe? Porque la gente se molestaba. La gente estaba, pues, en contra de algunas reformas administrativas que tenían los españoles para con los peruanos de la época. Y en ese momento también aparece Túpac Amaru, ¿no? Rebelde. Micaela Bastidas, no te olvides de ella, también una mujer muy importante, ¿no? Dice: cuando se quiebra el sistema colonial, el medio que difunde las ideas y las letras es la prensa. Predominan en ellas la poesía destinada a mover a los hombres a la acción, a instruir, a motivar el entusiasmo del auditorio con expresiones de elevada oratoria. Pregunta: ¿cómo se llama la revista? Historia, esta es su historia. ¿Cómo se llama la revista que aparece en aquella época y va a estar comandada por Hipólito Unanue? ¿Cómo se llama, muchachos? Empieza con la M de Mercurio. El Mercurio. Mercurio. El Mercurio Peruano, profesor, es una de las primeras revistas que tiene nuestro querido Perusalén, ¿no? Y va a estar dirigida por Hipólito Unanue, la figura más importante, ¿no?
Vamos a ver acá algunas definiciones y algunos puntos. Definición es el momento en que los peruanos buscan independizarse de los españoles. Queremos votar a los españoles, ¿no? Es como ahorita, pues, es el mismo contexto en el que los peruanos quisiéramos votar a ese Congreso corrupto, ¿no? Miren, en aquella época la gente quería votar a los españoles. Bueno, nosotros queríamos votar a 130 congresistas sentados. Y en aquella época los peruanos, sin medios, sin redes de comunicación, votaron a cientos y miles de españoles, ¿no? Por eso el Perú es otra cosita, pues otra cosita el Perú. Contexto. ¿Qué pasaba en aquel momento, profe? Había crisis del gobierno español, vale decir del virreinato, aparece Tupac Amaru y aparece la Sociedad Amantes del País, que era un grupo de intelectuales, ¿no? Que va a dirigir esta reforma. Es un grupo de intelectuales que tienen ideas liberales para la independencia del Perú. ¿Cuáles son los temas, profesor? Se hablaba del patriotismo, amor a tu país, amor a tu patria, cantar el himno como lo cantó la Padula. Así se canta el himno. La Padula, que es italiano, ¿cómo canta el himno, no? Y tú en formación, pues con vergüenza, cabeceando de sueño, no te sabes la letra, ¿no? Pues que cantarlo orgulloso, ¿no? El paisaje americano, claro. No solamente, mira, mira la fecha, por favor, 1790 y 1820. Por aquel momento, 1810, 1815, 1821, 1830, muchos países en Latinoamérica comienzan a buscar su independencia en América, ¿no es cierto? Por tanto, vamos a tener como tema el paisaje americano. Cada país habla de su paisaje. Ojo, nosotros también tuvimos ayuda de los chilenos. ¿Eh? Los chilenos eran nuestros patas, nos ayudaron a buscar la independencia también. El indio, ¿no? Y la mujer. Mira, mira, acá hay una foto. ¿Quién es ese que está en la foto? Ayúdame. Tupac Amaru. Tupac Amaru. La historia nos dice, ¿no? Por 4 caballos. No sé, hasta ahorita me cuesta creer eso, pero si la historia lo dice, debe ser por algo, ¿no? 4 caballos, Dios mío. No sé si alguna vez te has subido un caballo y has sentido la fuerza que tiene un caballo. Y este tipo ha sido jalado por 4. Dios mío. Acá está. Características. Tenemos al mercurio peruano, mira. Una de las primeras revistas que tiene nuestro país, o si no la primera. Características. Aflora la propaganda clandestina por actividad de los criollos limeños. ¿Cómo es eso de propaganda clandestina? O sea, la gente por debajo va diciendo, oye, hoy día va a haber una marcha, pásale la voz a tu pata. Así, escondidito, clandestino era. Surge el patriotismo peruano con un sentido solidario y unificador de toda su historia. Claro, por primera vez aquí nos unimos como peruanos, muchachos. Por primera vez nos unimos como peruanos. Que proféramos era mejor que la barra peruana, era muchísimo mejor que la hinchada peruana. Se emplea como medio de expresión las odas, las canciones y los panfletos. Claro, las odas, las canciones y los panfletos eran una forma de hacer literatura, es una forma de gritar al mundo que vamos a rebelarnos contra los españoles. Siguiente, estaba bajo los cánones del neoclasicismo. Sí, el neoclasicismo estaba de moda en España, por tanto llega a nuestro querido Perusalén. Es una literatura en la que lo americano se impone muy fácilmente. Sí, América, escucha bien, siglo XIX, 1810, 1820. ¿Quién estaba de moda, profesor? América. Si hubiera existido el Facebook en aquel tiempo, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, México, Nicaragua, Guatemala, todos en su Facebook hubieran puesto pues la foto ahí de independencia. América libre, o como dirían, América para los americanos. Aparece la revista El Mercurio Peruano, como ya lo ves aquí. Mariano Melgar es el que nosotros tocamos, porque estamos en el curso de literatura. Me gustaría hablarte un poco más de historia, pero eso ya no compete al curso y nos vamos a extender en demasía. Este es Mariano Melgar, un genio, un arequipeño. 1790 nace nuestro amigo Mariano Melgar. Y desde muy chiquito ya era un genio. Se dice que a los 4 años, el hombrecito a los 4 años ya leía, ¿no? A los
8, 9 años, ya traducía al latín. Qué alucinante, ¿no? 8 años, profesor, 9 años a latín, profesor. Yo a los 15 recién aprendí a leer, profe. Y este ya traducía al latín. Y a los 15, 16, según algunos, cursa estudios en... Perdón. Cursa estudios que lo permiten ser catedrático. A los 20 años, dice acá, a los 20 años, paralelamente a sus estudios, frecuenta tertulias literarias, o sea, se junta con gente, con escritores, críticos literarios, etc. Nuestro amigo Mariano Melgar era un tipo romántico. Escucha bien y anota, toma apunte de esto. Mariano Melgar es un precursor del romanticismo. ¿Por qué, profesor? Porque nuestro amigo Mariano Melgar da muestras de romanticismo en lo que escribe. Estamos en el año 1805, 1810. Profesor, ¿y el romanticismo cuánto llega? El romanticismo al Perú llega en el año 1855. Mira cuántos años se adelantó, ¿no? Por ejemplo, ahorita creo que tú tienes, ponte, un Samsung, un Samsung 12, pero se muda a tu barrio un pata que tiene un Samsung 70. Oh, ¿no? Lo mismo, Mariano Melgar se estaba adelantando a su tiempo. Por eso lo llaman el precursor del modernismo. Muchachos, si se corta, vuelven a ingresar, por favor. ¿Ya? Vuelven a ingresar unos 5 a 10 minutitos para terminar con la explicación y con las preguntitas. Mariano Melgar, romántico porque se enamoró. Se enamoró y le rompieron el corazón. Mariano Melgar se enamoró y le rompieron el corazón. ¿Cómo, profe? Tuvo algo muy extraño, algo que le llaman amor a distancia. Hay un dicho que practican los muchachos que dicen amor de lejos, felices. Los 4. Muy bien, ¿cómo sabe la gente?